definir bien victoria en todos los mundos es clave y en el mundo de los mercados y la estrategia en particular es vital. Y hay muchísimos paradigmas equivocados sobre eso. Yo propongo en mi libro que ganar en el mercado es ser valioso. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Tenemos mucho más, porque en Verne Talks conversamos con líderes latinoamericanos para conocer cuál es el mindset detrás de su éxito. Acompáñanos a descubrir la cultura de las mejores empresas del mercado y el mindset de sus líderes en este podcast. Hola, te doy la bienvenida a Verne Talks. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Yo soy Víctor Lozano, director de innovación de Verne Future Mindset. Y este es nuestro segundo episodio y como en cada programa buscamos repensar lo que hoy hacemos para poder definir nuestra mentalidad. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Salazar Yusti, CEO de Breakthrough. Él tiene además un poder, creo yo, de hacer repensar lo que estamos haciendo. De hecho, esa fue mi experiencia luego de leer la estrategia emergente. Desde ya les digo que la estrategia emergente y la muerte del plan estratégico es un libro que recomiendo muchísimo. Te aseguro que es un viaje del cual vas a volver lleno de mucha claridad y sobre todo de mucha acción. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Víctor, muchas gracias. Muy contento de estar teniendo acceso a tus oyentes, a tus seguidores, que además me imagino que están en toda Latinoamérica, pero pues su core es Perú. En efecto, pues vamos a hablar de cómo voltear la mente, de cómo alterar la mente de las organizaciones, empezando inclusive desde la reflexión de si las organizaciones tienen mente, cómo es la mente y en qué consiste. Y cómo eso está relacionado con la estrategia, con esa palabra que todo el mundo usa y que poca gente entiende, y en su significado en la práctica acerca de cómo ganar y cómo crecer, que yo creo que es la pregunta existencial de todo el mundo, ¿no? Tal vez se ha puesto de moda por los startups, ¿no? Pero pues siempre ha sido la pregunta central cómo crecer rentablemente y para ello siempre ha sido necesario ganar en el mercado. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para hablar de un concepto atemporal, ¿no? Que no es una moda, que estará acá, que ha estado, que estará y que hay que entender superiormente. Yo también pues ya he tenido contacto con ustedes y pues tengo mucha interés y cercanía por lo que Verne está haciendo en Perú. Pues lo he demostrado en la práctica, he estado trabajando con ustedes y entendiendo cómo llevar estas ideas al Perú. Así que estoy listo para el pelotón de fusilamiento, Víctor. Genial, genial Alejandro. Y de hecho recuerdo todavía cuando encontré la estrategia emergente, que además fue en un programa de podcast también, en una entrevista que te hicieron, y revisando un poco y explorando en internet, veía pues que en Medellín, en Colombia, la estrategia emergente, este libro, esta teoría, ¿no? Esta nueva teoría de estrategia era un boom. Y de hecho sé que además ya está en México, por ahí en otros países de Centroamérica. En Perú urge, digamos, tener este libro en las manos de los líderes, ¿no? Bueno, no solo en las manos, sino que lo lean. Entonces, para que te puedan conocer, explícanos un poquito más de ti, cuéntanos un poco más de ti, quién eres, qué haces y cómo te defines ahora, actualmente. Yo tengo una definición que luego te lo voy a decir, pero ¿cómo te defines tú, no? Si nos puedes contar un poco eso. Muy bien, Víctor, gracias. No, mira, lo primero que habría que decir es pues que yo no soy un escritor profesional, yo soy un consultor de estrategia que escribió un libro. Soy pues colombiano, latinoamericano. La primera cosa que habría que decir es pues que yo he sido muy exitoso como consultor y he ido construyendo una práctica a través de mi vida. Y el libro de alguna manera lo que hace es poner en principios esa práctica que he tenido yo, que como les digo ha sido pues muy exitosa. Exitosa medida no cómo me haya ido a mí, que me ha ido bien, sino cómo sobre todo le ha ido a mis clientes con esas ideas. Yo me formé en mis orígenes en una firma americana que de todas cosas trabajó en Perú y trabajé en Perú en los proyectos de competitividad de mediados de los noventas, tanto en Colombia como en Perú. La firma se llama Monitor. Y allí había unos pensadores muy importantes de estrategia que yo creo que de alguna manera me proveyeron de mucho capital intelectual que después en la vida encontré la forma de aplicar y de conectar y digamos que fue emergiendo esta teoría. Hay que decir también que, y creo que nos pasa a todos los latinoamericanos,
los latinoamericanos, ¿cierto? Pues tenemos ese toque tercermundista donde creemos que todas las ideas vienen de Estados Unidos o Europa y que aquí las implementamos. Yo sí siempre supe que si iba a escribir algo, iba a escribir no una antología de otros escritores, como creo que muchas veces hacen en Latinoamérica, sino mi propia teoría. Es decir, si me iba a molestar en escribir algo, pues iba a escribir mis ideas. Y es bastante evidente que alrededor del tema de la estrategia hay exceso de metodologías y déficit de teorías y sobre todo déficit de una gran teoría unificante. Entonces lo que yo decidí escribir en el libro y tal vez es lo que explica su éxito, digamos, en mi país y donde empieza a llegar, es pues que es una teoría, es decir, no me acuerdo tal vez alguno de los pensadores, tal vez Gary Hamel, había dicho que el secreto sucio del mundo de los consultores en estrategia era que no había una teoría acerca de qué era la estrategia y cómo se practicaba. Yo creo que esa es la esencia. Yo creo que se había hablado mucho por algunos lados, algunos autores habían avanzado muchísimo. Yo diría que Mike Porter, por ejemplo, avanzó muchísimo en qué es una estrategia y sus ideas conforman una teoría acerca de lo que es una estrategia. Y tal vez había habido otros donde valdría la pena poner a Mintzberg y a mismo Drucker, que habían reflexionado sobre cómo se practica la estrategia y cómo la estrategia no es un plan y cómo la planeación estratégica es una pésima idea para practicar la estrategia. Muchas ideas, ¿no? Que uno puede recoger en el tiempo. El mismo Eisenhower, cuando decía que los planes son nada y planear es todo, en últimas también estaba matando la planeación. Porque lo que creo que quiso decir es que los planes no sirven y la estrategia es una conversación, un proceso de conversar. Pero digamos que estaban esos dos vertientes de conocimiento, pero yo no, digamos que yo sepa, nadie había intentado conectarlas en una teoría general. Y la estrategia emergente es esa, es la conexión entre cómo se practica la estrategia para que la estrategia produzca los qués fundamentales de una estrategia, que como nos lo enseñó Porter hace más de 25 años, una estrategia lo que debe producir son hard choices. Y la mayor evidencia de déficit de la presión estratégica es que los planes estratégicos producen de todo, objetivos, tareas, programas, procesos, iniciativas, pero producen muy poco choice y casi nunca un hard choice. Entonces, digamos que esa es la idea central. Yo escribí esa teoría y creo yo, pues, que por su éxito, o sea, se ha vuelto un clásico subterráneo en Colombia, en Medellín en particular, claro, pero en Colombia también ya. Y creo que el libro irá recogiendo sus adeptos y irá cambiando la conversión. El fenómeno en Colombia ha sido muy interesante. Es el libro más vendido en la categoría de negocios de la historia, escrito por un colombiano y no por un norteamericano en Colombia. Y tengo toda la intención y ambición de que así sea en Perú, así sea en México y así sea en toda Latinoamérica. Y creo que lo otro interesante de plantear una teoría y no una metodología, que hay una cada año, es que las metodologías pretenden decirle a uno qué hacer y en qué orden. Digamos, siempre me ha parecido insulso. Yo creo que una filosofía, en cambio, le ayuda a uno no a qué hacer y qué pensar, sino cómo pensar acerca de. Entonces, la teoría de las estrategias emergentes, cómo pensar acerca de la estrategia en una organización, cómo pensar en ella, qué tipo de preguntas hacerse para que en efecto la organización pueda parir una estrategia, porque la idea implícita muchas veces de que hay un estratega genial que le recomienda una estrategia a una organización, pues es un muy mal modelo de cómo funciona en la realidad. En la práctica lo que ocurre es que la inteligencia colectiva de una organización, que es la que finalmente gobierna la acción práctica de la organización en su mercado, hace unas cosas o no, termina ganando o no en un proceso bastante poco entendido. Eso, digamos, es la estrategia emergente. Cómo hacer que una organización sea capaz de hacer hard choices. Y entonces la teoría elabora sobre cómo se logra eso y básicamente lo que plantea es que eso solo puede ocurrir convocando la inteligencia colectiva, teniendo una conversación que rara vez se tiene en los rituales corporativos, reflexionando sobre el hacer, no sobre la aspiración, visibilizando, remarcando la realidad y encontrando resultados ocultos que al emerger desafían paradigmas que están aglutinados en una teoría del negocio, que ese proceso predice que ese proceso va a ser doloroso y molesto, y cuando se logra superar, queda la organización lista para hacer el hard choice, que finalmente la lleva a distinguirse en el mercado y a ganar. Esa es en síntesis, digamos, a muy alto nivel la teoría y pues la explico, la detallo, cuento ejemplos. Una cosa interesante es que como buena teoría,
hace predicciones. Para mí me parece que la teoría de estrategia emergente explica implícitamente por qué la planeación estratégica falla, pero a la vez predice, sugiere el proceso que habría que tener, o sea, mejor dicho, provee una alternativa. Muchas veces hubo críticas a la planeación estratégica, Mintzberg mismo, pero nunca plantearon alternativas. Y al no plantear alternativas, yo siempre he sostenido que la gente no hace lo bueno, sino lo que puede hacer. Entonces la gente hace planes estratégicos porque pues, no puede hacer nada más. Yo creo que la teoría de estrategia emergente plantea la alternativa. ¿Qué es lo que hay que hacer en vez de ponerse a planear, a perder el tiempo planeando? ¿Qué es lo que verdaderamente hay que hacer? Y eso activa una revolución y pues mi reflexión es que durante 25 años yo lo he visto en la práctica con los clientes nuestros y he visto cómo la estrategia emerge del hacer, se revela en la conversación, se construye desde aprendizaje entendido como ruptura. Esa ruptura se sublima en un hard choice que en ausencia de aprendizaje es imposible de hacer y es ese hard choice que típicamente implica una mutación en la organización lo que permite que uno gane y crezca. Esa es la historia y pues ya leerán el libro y tenemos oportunidad de hablar en el Perú, que además pues varias veces lo he repetido en redes sociales, es un país al que le tengo un gran cariño, que he pasado vacaciones, trabajo, entonces pues bueno, mi hija tiene novio peruano, entonces pues creo que es un país con el que estoy muy conectado. Buenazo, Alejandro. Ahora, recuerdo hace 2 meses más o menos, justo nosotros tenemos un grupo en WhatsApp con Alejandro y nos escribiste, ¿no? Dijiste felicitaciones por el partido, ¿no? Justo era un partido de las eliminatorias, jugaron Perú con Colombia, allá en Colombia, ¿no? Y bueno, en una jugada, en los últimos minutos, Perú le mete el gol del triunfo, ¿no? Y la frase tuya fue, no se trata de cómo jugar, sino se trata de ganar, ¿no? Y creo que esa es una de las frases clave, de las ideas clave del libro, ¿no? Estrategia es sobre ganar, ¿no? Se trata de ganar. Pero ¿cómo ganar en un contexto como el de los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, es decir, en un contexto que normalmente en nuestros países más estamos sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo a los políticos, sobreviviendo a la inflación, a las malas decisiones. Tal vez este tema de mindset, ¿no? Que hablábamos de la mentalidad, de poder eh, empezar a reenfocar nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones, etcétera, esté justamente influenciado, ¿no? por todo el contexto en el cual nos ha tocado vivir a nuestros países, ¿no? Entonces, ¿cómo ir, no sé si cambiando, transformando, evolucionando el mindset, pero ¿no crees que tiene que ver muchísimo esto, ¿no? Este pensamiento tercermundista, como lo mencionabas, ¿no tendrá que ver ese contexto de países en el cual estamos ahí siempre sobreviviendo más que viviendo? Mira, Víctor, es muy interesante. Yo creo que pues no es de todos los latinoamericanos, ¿no? En el caso del fútbol, los argentinos definen muy bien qué es ganar y tienden a ganar lo mismo que los brasileños. El problema lo tenemos más bien los peruanos y los colombianos, ¿no? El principio es que muchas veces uno juega por jugar. En el fútbol nos pasa mucho, ¿cierto? Entonces, digamos que Perú, Colombia, México son países que van al mundial, digamos, a ir al mundial, no a ganarlo, como, ¿cierto? Cuando logran ir, en el caso peruano o colombiano. Eh, Creo que tiene mucho que ver con identidad, creo que tiene que ver mucho con miedo, el miedo a perder hace que salgas a empatar y pierdas la mayoría de las veces. Eso le pasa mucho a Colombia y a Perú. Ese día Colombia, ¿cierto? Es un bonito caso de cómo con un gol de diferencia en 5 minutos en un partido en el que Perú jugó mal pero ganó, fue al Mundial, eh, que finalmente era lo que estaba en juego. Entonces creo que hay temas de identidad, creo que hay temas de miedo. En la cultura anglosajona prima mucho, hay por ahí un corolario que dice que los ingleses cuando encuentran un juego que no se puede ganar cambian las reglas. Nosotros pues tendemos a asumir que las reglas están hechas desde afuera. Entonces mira que por ejemplo la cultura americana no les gustan los empates. Todos los grandes deportes de allá tienen playoffs y tienen tie breaks y tienen... Entonces creo que hay un tema ahí cultural. En el mundo particular de negocios, en el mundo de las organizaciones, en el mercado, ¿no? Hay un tema adicional, ¿no? Y es que es más elusivo y definir qué es ganar. Eh,
Yo creo, por ejemplo, que la gente cree que crecer la primera línea es ganar, que conseguir market share es ganar, que ser eficiente es ganar. Y lo que ha demostrado es que todas esas son definiciones impropias de ganar. Muchas veces inclusive la gente cree que derrotar al competidor es ganar, o como si el mercado fuera un concurso de belleza o un juego sumacero donde uno tuviera que, a diferencia de un partido de fútbol, ganarle al otro. Entonces creo que también tiene mucho que ver, y es más el foco de mi ensayo, sobre que dos elementos. Uno, que no es uno nunca debe asumir que es claro que es ganar. Hay que definir bien qué es ganar. Muchos de los problemas, por ejemplo, en las guerras son esos, malas definiciones de victoria. Estados Unidos perdió en Vietnam porque nunca definió qué era ganar la guerra. Entonces, definir bien victoria en todos los mundos es clave y en el mundo de los mercados y la estrategia en particular es vital. Y hay muchísimos paradigmas equivocados sobre eso. Yo propongo en mi libro que ganar en el mercado es ser valioso y que una vez uno es valioso en el mercado y uno tiene una ecuación coherente de valor con el mercado, uno ganó, lo que automáticamente lo lleva a uno a ciertas implicaciones. En los mercados puede haber muchos ganadores, no es cierto que gane uno y pierdan los demás, todos los valiosos ganan, lo lleva a uno a la implicación de que no es cierto, es un mal modelo del mercado la idea de que hay un líder y unos seguidores, que son todos paradigmas que le han enseñado a uno. Entonces yo creo que la razón por la cual las compañías juegan por jugar y no ganan, léase, en la práctica, crecen no rentablemente o no crecen, que son los síntomas finales de no ganar, tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver mucho con una mala definición de victoria. Creo que la gente está capturada por definiciones tradicionales, ortodoxas de victoria en el mercado y muy pocas compañías son guiadas por la única realmente válida definición de victoria y es los ganadores en el mercado son los valiosos. Los que son valiosos en el plebiscito del mercado son los que reciben de vuelta caja para seguir creciendo. Los que no son valiosos reciben de vuelta déficit, dolor, lágrimas, crecen al debe, crecen mal y terminan o quebrados o estancados. Esa es como la esencia. Y en un último nivel también tiene una predicción que es muy importante en general y que creo yo que uno asume y asume mal. Y es que si un juego no se puede ganar, no se debe jugar. Uno solo debe jugar juegos que puede ganar. Muchas veces las compañías llegan al mercado a juegos que no son ganables, invierten una gran cantidad de capital allí, indudablemente venden, movilizan, hacen ruido, pero no ganan. Y uno después, años después, las ve saliendo penosamente de algún mercado, obviamente de forma más callada, ¿no? Entonces creo que eso está. Entonces yo diría, define bien qué es ganar. Esa definición no es trivial. Después, asegúrate de que el juego es ganable, porque si no es ganable, tienes que hacer una de dos cosas, o no jugar o moldear el juego para que sea ganable, que también es una práctica de compañías ganadoras. A eso iba un poco el chiste de este inglés. Si no puedes ganar un juego porque las reglas establecidas en la industria te impiden ganarlo, pues entonces o no lo juegues o altera las reglas. Y yo creo que esa forma de ver el mundo no es la que practican las compañías en general. Tiende a ser las que practican las compañías ganadoras y ciertamente es reforzado en el caso nuestro con una cultura latina, tercermundista y fatalista. Claro, este tema de estrategia es sobre ganar y buscar llevarlo a nuestra cancha, ¿no? Aquello que sabemos, aquello que dominamos, aquello que de alguna manera podemos gestionar para ganar, tiene también que ver con algo que nosotros valoramos en Verne, que es el aprendizaje, ¿no? Y hay otro concepto dentro del libro que es normalmente una empresa que termina fracasando en el mercado es porque ha tenido un problema de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo ahí en las organizaciones pueden ser más conscientes del aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es esa forma, ¿no? O puente que pueda, digamos, de alguna manera hacer que las empresas sean sensibles a ser conscientes de que tienen que aprender para poder seguir ganando, ¿no? Sí, es una pregunta vital. Mucho se ha escrito sobre aprendizaje organizacional, sobre organizaciones que aprenden.
ha habido muchos tratados sobre el tema, autocontenidos, ¿no? Y la gente está en la búsqueda de la organización que aprende y el aprendizaje pues es valorado en el sentido, por lo menos se le dedica mucho lip service, como se dice en inglés. Eh, pero a veces, digamos, no se ha conectado verdaderamente al desafío de ganar. Ciertamente, en el mundo del mejoramiento continuo, círculos de calidad, todas las cosas uno podría decir que son vehículos de aprendizaje, pero no conectados a la pregunta central de ganar. Entonces yo quiero aprovechar para clarificar ese tema primero. Yo creo que cuando una compañía tiene problemas competitivos, es decir, cuando no está ganando en el mercado, cuando el mercado no lo está encontrando valioso y por ende no le está devolviendo caja, eh, la tentación siempre es a decir que uno debe mejorar, esforzarse abnegadamente, trabajar duro. Y digamos, ese camino, pues es un camino agotado y se ha demostrado que mejorar no es el camino para ganar. Eh, Más bien lo que yo propongo es que se entienda que cuando uno tiene un problema competitivo, lo que tiene es un desafío de aprendizaje. Algo no ha visto en el mercado, algo no ha visto en el mercado de la organización, hay una ruptura que no ha hecho, hay un paradigma que lo limita, que es el que lo tiene, digamos, ahí como dicen, en pare, en hold, ¿cierto? Y el mercado, a mí me gusta verlo como un disciplinario, ¿no? El mercado le da caja a lo valioso y se lo quita a lo no valioso, y mientras no seas valioso, no te va a dar caja. Y si en el proceso, en esa carrera contra el tiempo, te desapareces o te quiebras al mercado, lo tienes sin cuidado. Entonces, ver los problemas de competitividad como problemas de aprendizaje creo que es una cosa importante. Es un aprendizaje no individual, no es que el gerente no haya aprendido, sino que la organización no ha aprendido algo. Y entonces la competitividad empieza a volverse un problema de aprendizaje, un desafío de aprendizaje. Y entonces ahí sí me parece que toma mucho pragmatismo la pregunta de cómo aprende una organización, qué es lo que aprende y cómo aprende. Y está en el centro de la teoría de la estrategia emergente, en el vínculo entre el qué y el cómo, es un problema de aprendizaje. Es decir, ¿cómo es que una organización hace algo tan difícil como un hard choice? ¿Cómo es que, por ejemplo, Southwest Airlines escogió tener un solo tipo de avión, cuando eso en muchas interpretaciones podría producir una gran vulnerabilidad? ¿Cómo es que Southwest Airlines renunció a ir a aeropuertos primarios a ciudades grandes, implícitamente renunciando a buena parte del mercado? ¿Cómo es que una organización logra hacer eso? Todas las organizaciones ganadoras, insisto, Porter lo mostró, lo hacen a través de hard choices. Apple está enfocado en el 1% de gente más rica del mundo, no está enfocado en el otro 99%. Entonces, ¿cómo hace una organización para hacer hard choices? Si es difícil hacerlo individualmente, ¿cómo lo hace una organización? Y entonces ahí la reflexión necesaria es listo, tiene que ser que aprendió algo, tiene que ser que vio algo. Entonces, el aprendizaje entendido así, como ver el viejo negocio con nuevos ojos, como ver lo que no se había visto, como romper un paradigma fundamental en una teoría del negocio, es como la teoría de estrategia emergente plantea el desafío de aprendizaje. No es aprendizaje de capacitarse, no es aprendizaje de comprar tecnología, no es aprendizaje de contratar consultores, es un aprendizaje que solo se da reflexionando sobre el hacer, y produce ruptura, disonancia y dolor. Pero cuando esa disonancia se supera, entonces se queda listo a practicar el hard choice. Esa es la forma como se interpreta, entonces es central, es absolutamente central. La organización es la que aprende desde una coalición crítica, hablaremos más adelante de eso, eh, supera una disonancia, es decir, rompe un paradigma que está implícito y guardado en su teoría del negocio. Todas las organizaciones tienen teorías del negocio fundamentales que no exhiben en sus planes de negocio, sino que están guardadas. Y finalmente, lo único que explica que una organización haga un hard choice eh, tiene que ver con eso. Ese es el gran problema de aprendizaje. O sea que en la teoría de estrategia emergente, estrategia es un desafío de aprendizaje y es el vínculo entre el qué y el cómo. El cómo de la estrategia emergente es un cómo de aprendizaje. Es reflexión, ruptura, disonancia, choice y mutación. Y eso es lo que el proceso para llegar al qué. Todas las organizaciones ganadoras, para conectar con la pregunta anterior, son ganadoras porque son distintas. No se gana siendo mejor, se gana siendo distinto. Y la única forma de ser distinto y simultáneamente relevante en el mercado, que es el centro del valor, es fraguado, es labrado, es esculpido a base de hard choice. Súper. Ahora, hablaba justo de este concepto de la coalición crítica, que es un concepto interesante, entendido
como este grupo de personas que tiene la sensibilidad para comprender lo que está pasando en el mercado, ¿no? Y a partir de esa comprensión, aprender también, ¿no? Y es una de las preguntas que tal vez luego de leer el libro me quedé un poco con la duda, ¿no? ¿Cómo identificar a esta coalición crítica que finalmente entiendo es quien recoge estos aprendizajes para poder seguir ganando en el mercado, ¿no? ¿Cómo identificarla? ¿Cómo desarrollarla? Muy bien. Pues mira, lo primero que hay que tener es que no hay que verla como un paso metodológico, sino como una consecuencia filosófica de la forma como la estrategia emergente, como la teoría de la estrategia emergente plantea el desafío de la estrategia. Las organizaciones tienen mente, las organizaciones son inteligencias colectivas. Habrá gente a la que eso le parece raro, pero es autoevidente. Eh, las organizaciones, en esa, yo siempre le digo a la gente, usted una organización la ve 20 años después de que la ha visto y ya tiene otra gente que usted no conoció y es la misma organización o muy parecida a la que usted conoció. Entonces hay una inteligencia colectiva contenida en una organización y el proceso del aprendizaje, ¿cierto? Si esa inteligencia colectiva existe debe tener mucho que ver con ella. Entonces, una vez uno acepta que hay una inteligencia colectiva, que además es superior a las inteligencias individualmente consideradas, que tiene mucho conocimiento tácito, que no está explícito en forma de bases de datos, de sistemas de información, de reportes, de informes, sino que está guardada. Algo así, yo por eso uso la misma metáfora del sistema uno y el sistema 2 que plantean Kahneman en el individuo. Un sistema uno, ciertamente tiene un sistema uno medio oculto, más emocional, que gobierna un sistema 2 más analítico y público, así como le pasa a uno a nivel individual, le pasa a las organizaciones. Entonces el aprendizaje, entonces uno empieza a entender que hay una gran cantidad de conocimiento tácito, como ya decía, y que entonces las organizaciones saben muchas cosas que no saben que saben. Y eso es vital en la estrategia, porque la estrategia finalmente es una acumulación de conocimiento. Entonces la coalición crítica viene a ser parecido al concepto de la masa crítica, el mínimo grupo de gente que es una buena representación de esa inteligencia colectiva. Crítica porque uno dice, si es mucho más grande que eso, entonces se vuelve digamos, imposible conversar, que es el otro elemento, ¿cierto? Vamos a poner a una coalición crítica a conversar para revelar ese conocimiento tácito que está guardado. Entonces, cuando es muy grande el grupo, no se puede conversar, se termina pues haciendo presentaciones, la gente termina haciendo shows y presentaciones, y cuando está por debajo de la masa crítica no representa bien la inteligencia colectiva. Una vez uno tiene claro ese desafío, pues no hay una fórmula de galletas para hacer una coalición crítica, sino que es arte y ciencia. Pero básicamente lo que se dice es, mire, manténgala en un número que mantenga la conversabilidad, eh, hágala que sea inesperada, no ponga allí a la misma gente que el gerente, no deje que el gerente la elija porque va a elegir a sus amigotes. No es una proyección del comité de gerencia, no sea elitista, es decir, no ponga el comité de gerencia, tampoco sea socialista, no es un ejercicio democrático, no representa todas las áreas en un sentido de voto, tenga potencial y actualidad, digamos, tenga gente que tiene jerarquía, pero tenga gente que tiene potencial. Eh, y eso más o menos es lo que está en los diseños de una coalición crítica. ¿Por qué? Porque esa coalición crítica va a conversar ¿cierto? En el modelo de la estrategia emergente, va a ser la medium para que la inteligencia colectiva tácita de la organización emerja y entonces logremos saber una cantidad de cosas que no sabíamos que sabíamos, que son vitales. Y eso es fascinante. Digo, una vez uno practica ese proceso, digamos, los momentos más eh, trascendentales de mi carrera como consultor han sido cuando en una conversación, una coalición crítica ha revelado eh, cosas que después de que uno las ve dice, pero ¿cómo pudimos no haber visto eso? ¿Cómo podíamos no haberlo visto antes? Que terminan siendo vitales a la hora de, de ganar y de crecer. Tengo muchísimas historias de guerra alrededor de eso y soy convencido de que en ausencia de eso, eh, en ausencia de una coalición crítica suficientemente bien conformada, no va a emerger la inteligencia colectiva y sin ella no va a emerger la estrategia.
Súper. Ahora, una de las cosas que acabas de mencionar también y que me parecen como complejas, sobre todo por cómo estamos ahora, digamos, las empresas, ¿no? Siendo exigidas a hacer las cosas cada vez más rápido, a ser ágiles, a producir más. Eh, ¿Cómo tú paras? Es decir, porque finalmente si partimos de que la estrategia son conversaciones, son buenas conversaciones, son buenas preguntas que van a traer hard choices finalmente, ¿cómo parar? ¿No? Es decir, en el medio, digamos, de toda esta vorágine de competencia, de competitividad, ¿cómo parar para reflexionar, digamos, y sobre todo, cómo empezar a hacer buenas preguntas, ¿no? Cómo a empezar a tener buenas conversaciones, ¿no? ¿Cómo en tu experiencia, de repente, en alguna de las empresas en que has hecho consultoría con tu equipo, suele pasar este momento en que dicen, ok, tenemos que parar para empezar a tener una mejor conversación o hacernos preguntas? Yo te diría que empiezo por donde empezaste tú. L- La estrategia emergente es una suerte, digamos, es acerca de ganar conciencia en esa mente corporativa de qué se está haciendo. Parece trivial, ¿no? Dirían, no, todas las compañías saben lo que están haciendo. No, no saben. Lo repiten robóticamente y entre otras cosas cada vez aspiran, ¿cierto? Cuando los gerentes dicen que ellos les quieren un plan bien clarito para que entonces se pueda ejecutar sin ninguna dubitación, lo que están es invitando a que haya inconsciencia, a que actuemos como máquinas. Entonces creo yo que la misma, inclusive la aspiración de la pasión estratégica es incorrecta. Es dejar todo para que un plan pueda ser implementado por cualquiera sin reflexión. Yo creo que ese es el tema y cada vez es peor, como lo sugiere tu pregunta, cada vez es peor, cada vez estamos corriendo más rápido en ninguna dirección y cada vez hay más sonambulismo estratégico, que es lo que nosotros llamamos. Yo creo que la solución al tema es, primero que todo, buscarle espacio y majestad. Los clientes nuestros nos contratan a nosotros para que los obliguemos de buena manera, pero para que los obliguemos a conversar estructuradamente, nítidamente, potentemente, pero ellos reconocen que ellos solos no lo pueden hacer, que ellos solos no se pueden desritualizar y que terminan digamos, sonámbulos. Entonces hay que darle majestad, hay que darle nosotros pues típicamente un ejercicio con nosotros es básicamente una preparación de conversaciones en las cuales los clientes se van off-site, se salen de su línea de trabajo, se apagan celulares, se concentran por términos de días completos y conversan. Ahora, no son charlas, no son charlas, no es anecdotario, es una conversación. La estrategia es una conversación que tiene tres características. Debe ser penetrante, ¿cierto? Debe tener mucho detalle y mucha riqueza y sobre todo debe penetrar en esa mente corporativa y en esa teoría del negocio tácita que todo el tiene. Debe ser permanente en el sentido de que la estrategia no es un proyecto, que es otro de los grandes errores de la pasión estratégica, ni el objetivo de la estrategia emergente es producir un documento. eh, la gente cuando le dice, no, pero tenemos que salir con responsables y fechas, ahí lo que se está poniendo es una falsa meta que lo que va a hacer es descarrilarle, digamos, la verdadera esencia de la conversación y debe ser además existencial. La estrategia es acerca de quién soy, la estrategia es acerca de si gano o no, la estrategia es acerca de si voy a estar en el mercado o no, la estrategia es acerca de si crezco o decaigo. No conozco nada más existencial. Eh, y por eso mucha gente hace, diría yo, planes estratégicos y los vive corrigiendo continuamente para no tener que lidiar con la brutalidad de los hechos, el hecho fundamental de que tiene su destino en juego. A veces la gente vive haciendo plancitos y planzotes y no se ha dado cuenta que lo que tiene en juego es su existencia. La estrategia de Dirim es eso. Creo que cuando uno la enaltece, la eleva, le da espacio, no solo le da espacio en el tiempo, sino que le da espacio en la atención. Cuando un chief executive le da, eh, reconoce que muchas veces un silencio es más elocuente que un reporte, donde se hacen preguntas desde, ¿cierto? Cuando un presidente ejecutivo hace unas preguntas desde, no sé, ¿ustedes qué pensarían? Cuando uno puede terminar una reunión sin alguna conclusión, eso pues en última lo que está reconociendo es la naturaleza del proceso
Y eso termina siendo mucho más efectivo que imaginarse que no es así y hacer plancitos. Claro, claro, claro. Y justo ya para ir cerrando esta entrevista, esta conversación, Alejandro, tú cuando escribes este libro, ¿tenías claro el título, es decir, tal cual como es la estrategia emergente y la muerte del plan estratégico, o también nació emergentemente el título? Oye, buena pregunta, Víctor, ¿sabes? Mira, yo siempre supe que el enemigo era la presión estratégica. De eso nunca tuve duda. Eh, Cuando escribí el libro, yo lo primero que hice fue hacer un flujo lógico de cómo quería contar yo la historia del libro. Eh, y yo sabía que yo no quería escribir una metodología porque no creo en ellas, sino que quería escribir una serie de principios. Usé varias teorías alternativas, tuve pues digamos las sequías, los dolores, los vacíos de todo escritor y máxime de uno como yo que es novicio. Eh, pero me mantuve mucho en mi flujo y en los principios. Eso sí te podría decir que el libro salió muy parecido a como me lo imaginé en su flujo lógico, ¿no? Eh, y no, no te voy a mentir que jugué con muchos nombres, ¿no? Algunos de ellos inclusive tratando de conectarnos a nuestra realidad latinoamericana, pero después dije, eh, pues mi libro lo va a leer, pues el hecho de que yo sea colombiano, pues no tiene nada que ver con mi libro, o sea, mi libro lo va a leer un peruano, un gringo, un tipo de Nueva Guinea, es una teoría. Empecé a darme cuenta, a mí me gusta mucho la epistemología, que es la ciencia digamos, la teoría de teorías, ¿no? Es una teoría acerca de qué es una teoría. Y mucho de mi libro, pues ustedes verán, tiene ideas de Thomas Kuhn y de Popper, que son epistemólogos. Eh, y entonces jugué, pero te diría que en algún momento la musa, eh, digamos, hay que tener arte para, a ver, los títulos, yo tuve un amigo publicista que me dijo, mire, el título es la mitad del libro en el anaquel, así de brutal es la mitad del libro. Entonces, asegúrese de que sea un título muy catchy. Eh, y yo, digamos que tengo un buen sentido para eso. Por ejemplo, la marca de mi firma es una marca que hasta mis competidores me dicen, qué marca tan chévere, hombre, qué marca tan atractiva, se llama Breakthrough, ¿no? Eh, entonces dije, en algún momento me llegó la musa, Víctor, después de muchas cosas, pero como lo sugiere tu pregunta, que tiene veneno, el título fue al final, no al principio. Yo titulé el libro cuando lo terminé, no cuando lo empecé. Y ha sido contundente, ha sido contundente. Hay hasta competidores míos que están ofendidos de lo exitoso que es el título. Sí, de hecho, cada vez que nos ha tocado hablar acá en el Perú, por el titular rápidamente dice, wow, ¿no? O sea, la muerte del plan estratégico, justo lo que, es un poco lo que seguramente tú también has podido percibir, ¿no? O sea, lo que me pasó a mí como lector, ¿no? Fue, oye, todo esto que en algún momento nosotros vivimos, digamos, ¿no? En el mercado, ¿no? En nuestras experiencias, gestionando también, mercado, clientes, etcétera, era, oye, esto es cierto, ¿no? Esto me pasa a mí, ¿no? O sea, esto que hemos planeado al final, cuando uno mira, dice, ni siquiera miras al final, dices, oye, no, no funcionó para nada, ¿no? Es decir, el mercado nos fue enseñando y nos fue poniendo en nuestro lugar y como dices tú, fue premiándonos con caja o no, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera es súper poderosa porque al menos como lector, yo sí sentí eh, que es eso que estaba escrito, ya lo entendía de alguna forma, pero que creo que tú lo has expresado súper bien. Tú lo dijiste muy bien y yo creo que todos los libros exitosos es porque los lectores se identifican con ellos, sobre todo si es un libro filosófico, porque mi libro no es una metodología, mi libro es filosofía de la estrategia. Y yo creo que, es decir, mucha gente ya había llegado a esa conclusión, tú y yo lo hablamos algún día, solo que nadie lo había escrito, pero ya todo el mundo sabía. Y entonces la gente se identificó con eso. Ahora, el título está, yo creo que es un título, pues hombre, de forma emergente, como, como lo sugieres tú, muy bien puesto. Inclusive mi amigo diseñador, su opinión era que fuera más grande la muerte del plan estratégico que la estrategia emergente. Yo le dije que no, yo le dije, yo siento que la estrategia emergente, matemos al plan, pero lo importante es la estrategia emergente.
En la propuesta de portada de él casi que quedaba un epitafio, una lápida en el plan estratégico. Pues lo cierto es que todos los que hemos practicado en la vida lo hemos vivido y lo sabíamos. Mucha gente, tú fuiste uno de los primeros que me lo dijo a mí en las redes, tú escribiste un libro que todos habíamos sentido, pensado y hubiéramos de golpe querido escribir sobre ese tema. Todos habíamos vivido y entonces por eso diría yo que hay esa gran identificación con el libro. Acuérdate que finalmente todas las, ¿cómo dice? Los libros buenos todos son promovidos por voz a voz y los libros malos todos son promovidos por la editorial. Entonces yo creo que este es un libro que la gente está llevándose de voz a voz y que el mercado está escalando. Eh, yo creo que pues tengo, obviamente, es hora de decir aspiraciones muy grandes. Yo creo que este libro va a ser es un libro muy grande en Colombia y tengo la certeza de que va a ser un libro muy grande en América Latina y ya está la versión en inglés. También va a ser un libro muy grande en Estados Unidos. De todas maneras, no hay dudas de que va a ser así, Alejandro. Solamente para terminar, nosotros tenemos en este podcast una pequeña parte de algunas preguntas rápidas, así un poco para conocerte también. Si tú pudieras conversar con una persona que admiras, ¿quién sería? Steve Jobs, creo que a todos nos fascina y me habría fascinado tener una hora con el hombre. Si tuvieras que recomendar un libro, sé que vas a recomendar el tuyo de todas maneras, pero si pudieras recomendar un libro que te haya gustado, imprescindible, ¿cuál sería? Mira, yo recomendaría un paper. El paper de qué es estrategia, What is Strategy de Mike Porter, yo creo que es seminal. A los que les interese la estrategia, yo inclusive le digo a mis clientes, mire, si no ha leído, léase ese, y si ha leído mucho, olvídese mucho de lo que ha leído y léase ese paper. Es una tragedia que Mike Porter no haya escrito un libro alrededor de ese paper. Súper. Nada, entonces, gracias Alejandro realmente por tu tiempo. Súper interesante la conversación. No sé si quieras dejar algún mensaje final. No, yo te diría que el mensaje final es el siguiente. La estrategia es lo importante, no la planeación estratégica, que es una farsa temporal. La estrategia es una disciplina fundamental. Es una disciplina fundamental, está embebida en la realidad, es decir, se requiere estrategia para prosperar a nivel biológico, ¿cierto? La biología es la historia, ¿cierto? Es la estrategia emergente sin estratega por la vía de la mutación, todos los sistemas complejos, en la economía, en las sociedades, en la guerra, ¿cierto? El último plan estratégico fallido fue el de Putin en Ucrania. Él tenía un plan para tomarse Ucrania en una semana y ahora está en una estrategia emergente para ver qué hace. Eh, entonces, la estrategia es la disciplina fundamental. Creo que en ese sentido la tenemos que tener en el sitial que merece y todos debemos ser estrategas. La estrategia no es de analistas, no es de especialistas, no es de planeadores. La estrategia es de la vida y todos debemos ser estrategas y no se la debemos delegar. Y mi libro es para que uno la practique, para que uno la practique en los niveles donde los tenga que practicar, para empezar en la propia vida. Ese es mi mensaje. Yo estoy y sé que ustedes en Verne piensan igual. Estoy interesado en activar una revolución de estrategia emergente, que seamos estrategas emergentes de nuestras vidas, de nuestras compañías, de nuestros países, de nuestras ciudades. Necesitamos una revolución de estrategia emergente. Necesitamos que muera el plan estratégico que no explica nada, que quita tiempo, que agota y que surja y nazca de nuevo la estrategia emergente que es la que cambia el mundo. Buenazo. Gracias por todo, Alejandro. Y de hecho, pueden encontrar la estrategia emergente en la página web de Verne, verne.la/ee. Y también lo pueden encontrar en cualquiera de las librerías, ¿no? del Perú. Están en todas las librerías del Perú sin ningún problema. También lo pueden encontrar por Amazon. Y así combinamos con el programa de hoy, con el apoyo de Mina Content, la agencia que produce este podcast. Gracias por seguir este segundo episodio lleno de información que sin duda alguna, como lo prometimos al inicio, estoy seguro que les ha hecho reflexionar. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Las grandes empresas comienzan con grandes mentalidades. Esperamos que este podcast te ayude a seguir desarrollando tu mindset y llevarlo a otro nivel. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Verne Future Mindset o en nuestro sitio web www.verne.la. Hasta el próximo episodio.